Amados hermanos y hermanas que estarán tomando este curso de exégesis, soy el profesor Marco Flores y estaré compartiendo con ustedes esta materia dentro de el plan de cursos que se desarrolla en el Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Gracias por iniciar este programa y que sea de mucha edificación para los ministerios que estamos desarrollando dentro de la iglesia. Es muy importante para hacer un trabajo que dignifique, honre y glorifique a nuestro Padre Celestial. Exégesis es el título de esta materia en la cual estaremos desarrollando durante estos 3 meses de estudios. ¿Cuáles serán algunas temáticas que estaremos desarrollando? Primero, ¿cuáles son los pasos iniciales para hacer una exégesis de todos los géneros conocidos? Epistolar, ley, evangelios, historia. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Bueno, veamos el paso número 1. Examine el contexto histórico en general. Lo primero que vamos a hacer es hacer un examen del contexto histórico de del libro, de la carta que usted, o del texto que usted va a hacerle la exégesis. Contexto histórico. Es decir, lea el documento completo, detenidamente, de una sola vez. Léalo para tener un contexto acerca de aquel libro o de aquel escrito que usted está desarrollando en hacer su investigación. Compare sus observaciones con la literatura secundaria. En el paso 2, confirme los límites del pasaje. Usted tiene que determinar a través de su lectura dónde a dónde llega dicho pasaje. Se cierra el pensamiento o inicia otra idea, otro evento, se cierra esta historia e inicia otra historia, etcétera. Es necesario entonces confirmar los límites del pasaje. En el paso 3, establezca el texto. ¿Cuál es el texto que usted va a estar tomando para hacer un análisis exegético? En el paso 4, haga una traducción provisional. Usted va a elaborar esa traducción de acuerdo a lo que ha investigado. En el paso 5, analice la estructura de las oraciones gramaticales y las relaciones sintácticas que tiene entre ellas. Es decir, haga un diagrama de flujo de oración, un diagrama gramatical de la oración. En el paso 6, analice la gramática del texto. En el paso 7, analice las palabras importantes de ese texto. En el paso 8, investigue el trasfondo histórico-cultural de ese texto, de esa carta, de ese libro, de esa narrativa. Estos son algunos pasos iniciales que usted puede aplicar a todos los géneros de literatura. También estaremos estudiando las consideraciones especiales para diferentes géneros, es decir, una exégesis de las epístolas. ¿Qué pasos va a aplicar usted al hacer una exégesis de las epístolas? Bueno, paso 1, determine el carácter formal de la epístola. Paso 2, examine el contexto histórico en particular de esa epístola. Por ejemplo, la audiencia, las palabras claves,
descripciones breves, busque detalles dentro de ese contexto histórico. En el paso 3, determine el contexto literario, es decir, la lógica y contenido de ese escrito, el contenido y el argumento que tiene ese escrito. Ese es en el paso 3. Cuando usted hace un exégesis de los evangelios, ya lo vimos en las epístolas, hoy vamos a los evangelios. Cuando usted hace un exégesis de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, determine cuál es la naturaleza de los evangelios, algunas hipótesis de trabajo y la tarea de hacer la exégesis en ese evangelio. Determine el carácter formal del fragmento o de la narrativa que usted está estudiando. También analice el fragmento en una sinopsis del evangelio y considere el medio ambiente posible en el ministerio de Jesús cuando desarrolla esa temática en la cual usted está haciendo esa investigación. Cuando usted hace un exégesis en el libro de los Hechos, ¿qué pasos debe tomar en cuenta? Uno, investigue las cuestiones históricas que se están dando en esa narrativa. Paso 2, determine el contexto literario, muy importante para que usted haga un exégesis en el libro de los Hechos. Cuando usted hace un exégesis del libro de Apocalipsis, mire qué importante es, para el libro de Apocalipsis, paso 1, entienda el carácter formal de Apocalipsis. Determine la fuente o trasfondo de la imagen que se está utilizando. Determine el uso presente de esa imagen que se está utilizando. Considere las visiones como unidades completas. En el paso 2, determine el contexto histórico donde suceden los eventos. Y el paso 3, determine el contexto literario, el cual usted está haciendo esa investigación en el libro de Apocalipsis. Otros pasos comunes a todos los géneros que podamos estudiar, considere los contextos bíblicos y teológicos más amplios, acumule una bibliografía de fuentes secundarias y lea mucho. Aquí va a necesitar leer mucho. Investigue lo que otros han dicho acerca del pasaje, compare, adapte, aplique sus descubrimientos a través de su trabajo que va a desarrollar, sepa cuándo citar, conozca los usos de la anotación, proporcione una traducción final, escriba el ensayo, ¿verdad? Todo eso es importante en el desarrollo de una investigación que usted pueda realizar. Ah, para las epístolas, cuando usted escribe un ensayo o un trabajo final para las epístolas, usted va a enfocar problemas, contextos, la vista global, la panorámica, argumentos y la conclusión. Cuando hacemos un ensayo o un trabajo final, después de haber hecho una investigación exhaustiva, ¿cómo va a presentar usted ese trabajo? Cuando se refiere a una epístola, usted va a presentar los problemas que allí surgen, los contextos que rodean esa epístola, la perspectiva global, universal, general que haya respecto a esa epístola, los argumentos que allí se están desarrollando y la conclusión. Cuando usted está haciendo un ensayo para los evangelios, entonces usted estará desarrollando lo siguiente, dará una apertura,
ese evangelio, el contexto y el significado. Muy bien, entonces esto es cuando se trata de ensayos. Ahora, cuando hablamos la aplicación, la exégesis y el texto original. Aquí tenemos la exégesis y el texto original. Estoy dando cuál será el desarrollo de este curso que estaremos dando en esta oportunidad. La exégesis y el texto original. Establecimiento del texto. ¿Cuál texto usted va a investigar? Aprenda bien algunos conceptos fundamentales acerca de la crítica textual del Nuevo Testamento. Exponga cada variante textual junto con su evidencia de apoyo. Evalúe cada variante con los criterios para juzgar la evidencia externa. Evalúe cada variante según el estilo y el vocabulario del autor. Evalúe cada variante con los criterios de la probabilidad de transcripción. El análisis estructural, haga un diagrama de flujo de oración, haga un diagrama gramatical de oración, el análisis gramatical, despliegue la información gramatical de las palabras del texto en una hoja de información gramatical. Familiarícese con algunas gramáticas básicas y otras ayudas gramaticales. Aísle las palabras y cláusulas que requieran decisiones gramaticales entre dos o más opciones. Determine cuáles decisiones gramaticales deben comentarse en su trabajo final que va a presentar. En el análisis de palabras, aísle las palabras importantes del pasaje que necesiten estudio especial. Establezca el campo de los significados de una palabra importante en su contexto presente. Analice el contexto con cuidado para determinar cuál significado es el más probable en el pasaje del exégesis. Ahora, el trasfondo histórico-cultural. Determine si el medio ambiente cultural del pasaje es fundamentalmente judío o grecorromano, o una combinación de ambos. Determine el significado e importancia de personas, lugares, acontecimientos, instituciones, conceptos o costumbres. Reúna textos paralelos o contraparalelos de fuentes judías o grecorromanas que ayuden a la comprensión del medio cultural del autor de su pasaje. Evalúe la importancia de la información de trasfondo para la comprensión del texto. El análisis de un argumento. Seleccione una sinopsis, localice el pasaje en la sinopsis, aísle las correspondencias y diferencias de redacción entre su fragmento, determine la clase de tradiciones en que aparece en su fragmento, analice la secuencia del fragmento en el evangelio del cual hace la exégesis, determine si la adaptación del fragmento que hace el evangelio es importante para la interpretación del texto, vuelva a considerar la ubicación del fragmento en su presente contexto literario en el evangelio. Y así usted estará desarrollando una serie de trabajos para ampliar dichos conocimientos. Amados hermanos, el término exégesis es tan importante en la aplicación ministerial de cada siervo de Dios. Se emplea el término exégesis en un sentido para hacer referencia a la investigación histórica del significado del texto bíblico. La exégesis, por lo tanto, responde a la pregunta: ¿qué quiso decir el autor bíblico? Tiene que ver con lo que dijo, el contenido del mismo, y por qué lo dijo en cualquier punto dado, el contexto literario. Además, primordialmente la exégesis tiene que ver con la intención que se propuso el autor que entendieran sus lectores originales. Esto es lo que busca la exégesis. Históricamente, la hermenéutica era el nombre más amplio para la ciencia de interpretación que abarcaba la exégesis, pero como la hermenéutica se ha concentrado más en el significado como realidad existencial, es decir,
lo que hoy significan esos antiguos textos sagrados. La exégesis, entonces, tiene un significado más estricto, aplicativo. Este curso tiene que ver más con el proceso exegético. Así que el propósito inmediato del estudiante de la Biblia es comprender el texto bíblico. Sin embargo, la exégesis no debe de ser un fin en sí misma. Por lo general, a veces muchos sermones exegéticos son secos, informativos tal vez, pero rara vez inspiradores, motivadores. Por lo tanto, el propósito final del estudiante de la Biblia es aplicar una comprensión exegética del texto a la iglesia y al mundo contemporáneos. En consecuencia, este curso también incluye algunas sugerencias para trasladarse del texto al sermón, a lo que usted va a predicar. El proceso del análisis exegético y de la reacción de un ensayo exegético está determinado en parte por la razón o las razones para tratar un texto en particular. Hay fundamentalmente tres razones. Estudio metódico a través de un libro completo de la Biblia. Segunda razón, un intento por resolver las dificultades de un enigma o pasaje problemático bien conocido. Tercera razón, la preparación para el sermón o la lección del domingo siguiente u otros intereses pastorales relacionados. Así que es muy importante que nosotros demos inicio a este proceso de la exégesis. Muchos profesores y muchos escritores de comentarios usualmente abordan el texto por la primera razón, es decir, un estudio metódico a través de un libro completo de la Biblia. En el aula, los estudiantes también participan en ese proceso y con frecuencia escriben sus trabajos finales o ensayos exegéticos en el transcurso de las cosas. Se espera que también cada vez más personas interesadas en esto aprendan estos métodos, no solo para los fines inmediatos de enseñanza o predicación, sino también para crear una profunda reserva de datos bíblicos para moldear todo su ministerio. Además, también los estudiantes escriben muchos ensayos exegéticos por la segunda razón, es decir, un intento por resolver las dificultades de un enigma o pasaje problemático bien conocido. Bueno, se espera que lo que se aprende tratando de resolver pasajes problemáticos se use para la razón número 3, predicación u otros intereses pastorales, ministeriales. La más común y urgente razón por la que los líderes, pastores, ancianos, todo aquel que predica la palabra de Dios, estudian el texto bíblico, debe de ser la razón número 3. Debido a esto, se ha dedicado todo un capítulo para enseñar a hacer un análisis exegético abreviado para la preparación de sermones. Sin embargo, no puede aprender a hacer bien el análisis abreviado el que antes no ha aprendido bien todo el proceso. Se han escrito los principios del capítulo 1 desde la perspectiva de la razón 2, tratar pasajes problemáticos. También se incluyen en el paso 1 ayudas adicionales para aquellos cuyo enfoque es la razón 1, estudiar un libro completo. Lo primero que debe observarse en cualquier texto bíblico es elemental, pero también el asunto crucial, pues determina mucho de lo restante. ¿Qué clase de literatura se está analizando en exégesis? El Nuevo Testamento se compone fundamentalmente de 4 tipos de géneros: epístolas,
evangelios, hechos o narraciones y apocalipsis. Las epístolas, en su mayor parte, están compuestas de párrafos, de argumento o exhortación. Aquí el exégeta debe aprender sobre todo a seguir el flujo del argumento del escritor para entender cualquier oración o párrafos aislados. En los evangelios están compuestos de fragmentos, unidades de enseñanza o narrativa, que son de distintas clases, con diferentes características formales, puestas en sus presentes contextos por los evangelistas. Hechos es una serie de narraciones breves, conectadas, que forman una narración entera con discursos esparcidos. El libro de Apocalipsis es una serie de visiones construidas con cuidado y entretejidas para formar una narrativa apocalíptica completa. Además de tener muchas cosas en común, cada uno de estos géneros tiene también sus problemas y reglas exegéticas peculiares. Por lo tanto, en el capítulo 1 que estaremos desarrollando, la guía se dividirá en 4 partes. Unos pasos iniciales comunes a todos los géneros. Siguiente, unos pasos especiales peculiares de cada uno de los géneros. Siguiente, otros pasos más comunes a todos. Y la última, pasos o comentarios finales sobre la aplicación. Se cree que no se lee la guía entera de una sola vez, sino que se emplea mientras se hace el trabajo de exégesis. Por lo tanto, hermano y hermana, si usted hace un análisis exegético de un pasaje de las epístolas, debe seguir los primeros 8 pasos comunes a todos, que veremos a posterior en la siguiente clase, el desarrollo uno a uno. Y después siga los 3 pasos peculiares de las epístolas, luego la parte para evangelios, para hechos o apocalipsis. Recuerde, usted al usar esta guía que vamos a desarrollar, que todos los pasos no se aplican igualmente a todos los pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos pasajes no tendrán ningún problema textual, mientras que para otros la solución de las preguntas sobre el texto será de mayor consideración para su comprensión. Para otros textos, el asunto importante será contextual o de léxico o una información del contexto histórico. No hay manera de estar seguro de eso por anticipado. Lo que necesita hacer es dar todos los pasos. A medida que uno vaya familiarizándose con un pasaje, se irá dando cuenta de la manera de aplicar el peso relativo de cada paso y sus derivaciones. Que Dios nos ayude en, en el transcurso del desarrollo de esta materia y sea de mucha bendición en nuestras vidas. No se desanime. Hay una carrera por delante, pero vamos a ir poco a poco. No vamos a ir corriendo. Vamos a ir de manera despacio, pero dando pasos correctos en la cual usted podrá aplicar los principios bíblicos de interpretación. Muchas bendiciones.